El siguiente shinobi que podría supuestamente asesinar a los emperadores es Dan Kato. Para los que no lo recuerden, el ex interés amoroso de Tsunade. Se dice que este personaje podría derrotar a cualquier pirata si este hace uso de su jutsu especial único, el jutsu de transformación fantasma, una técnica que hace que el usuario se convierta en un fantasma intangible que se puede meter dentro de sus víctimas para tomar control de estas o suprimir el espíritu de estas, un jutsu muy quebrado y extraño, pero yo diría que los emperadores aún tienen forma de contrarrestarlo, en parte por el tema del haki. Después de todo debemos recordar que este último es descrito como la representación de la energía espiritual de las personas, así que si me preguntan, no sería muy diferente del caso de los genjutsus, donde si Dan intenta entrar a un emperador, este será sobrepasado por el alto poder del haki de los piratas y como resultado, dicha técnica no hará efecto alguno. También si vamos más adelante, yo podría decir que el usar haki de armadura o del conquistador también podría permitir que estos pudieran golpear o hacer daño a Dan, aun cuando este se encuentra en su forma fantasmal. Digo, tiene sentido que un puño lleno de energía espiritual pueda tocar a un ente espiritual, pero en fin, aun si este no es el caso y el haki no nulifica o permite tocar a Dan cuando se encuentra transformado en fantasma, aún no le veo muchas posibilidades de ganar. Si los emperadores se quedan ahí quietos y sin hacer nada, entonces tal vez sí. Por otro lado, si estos reconocen al menos que Dan puede ser algo peligroso, tienen prisa, están sedientos de sangre, o simplemente, no andan jugando, el caso es que estos pueden ir súper rápido y matar a Dan de un solo golpe. Y antes de que este utilice su técnica fantasmal, sé que Dan era un ninja algo semifuerte, pero si se supone que murió a manos, no de un ninja reconocido, sino de posibles ninjas normales y corrientes que no tenían nombre alguno, diría que tampoco él resultaba ser la gran cosa. Admito que contra este personaje mis descripciones han sido algo vagas, pero bueno, seamos justos, encima de que Dan es un personaje que ha aparecido muy pocas veces en el manga, el caso es que también cuenta con un jutsu muy quebrado y sin sentido que se nota que Kishimoto se inventó al último momento. Ni siquiera sabemos si existen limitantes o una verdadera debilidad ante su jutsu de transformación fantasmal, más allá del hecho de que este por alguna razón puede ser detenido temporalmente si se utiliza un jutsu de barrera. Eso es todo. Hasta diría que meter a Dan a uno de estos debates de peleas de personajes ficticios es algo injusto, no porque este sea muy poderoso, sino porque la información referente a él y lo que puede hacer es muy vaga. Para terminar y seguir con otro personaje, diré que si me preguntan a mí, Big Mom es el personaje que puede derrotar a Dan con mayor facilidad. Para empezar, aun si su haki no le permite tocar espíritus, el caso es que su fruta posiblemente sí le permite hacer esto. También diría que hasta ella podría ser invencible hacia la técnica de Dan, ya que por alguna razón, la alma o el espíritu de Big Mom es único. Recordemos que los homies que ella decide crear con su propia alma no solo llegan a ser más fuertes que los básicos, sino que también son descritos como especiales. Hasta incluso Brooke, que tiene cierta habilidad para controlar las almas de enemigos no vivientes o homies, no puede afectar a los homies especiales de Big Mom. Por último quiero agregar que tras volver a leer los capítulos donde se nos cuenta la historia de Dan, he notado que cuando estaba desangrándose este presentaba cierto miedo a morir, tanto que hasta mencionaba en más de una vez que no quería irse. Dicho esto, no puedo evitar pensar que en un enfrentamiento con Big Mom, este podría ser afectado por el Soul Focus de la pirata si Dan posee aunque sea una mínima pizca de miedo generada, ya sea por temor a la muerte o por la diferencia de poderes entre los dos, lo que significa que Big Mom podría arrancarle el alma y matarle de manera inmediata. El siguiente personaje del que toca hablar es Shikamaru Nara. Diría que estoy sorprendido de verlo en la lista, pero una parte de mí mentiría, y es que para los que no lo sepan, en el mundo de los debates de peleas de personajes ficticios de anime y manga, Shikamaru es el equivalente a lo que es Batman en el mundo de los debates de personajes de cómics. Por esto me refiero a que, aun si Shikamaru no es ni de cerca uno de los ninjas más fuertes o habilidosos de su universo, muchas personas debaten que si este tiene conocimiento de su enemigo y suficiente tiempo de preparación, tiene las capacidades como para vencer a cualquier personaje de su universo o de cualquier otro universo del mundo del manga y anime. ¿Por qué? Simple, por su inteligencia. Bueno, para ser justos, el caso de Shikamaru no es tan abusado como el de Batman o otros personajes con gran coeficiente intelectual, pero aún así la cosa llega a veces a ser algo ridícula, y es que hay gente que cree de manera muy realista que Shikamaru podría vencer no solo a Madara, sino también hasta a Goku, y no el del primer Dragon Ball, sino el de Dragon Ball Super. Como sea, volviendo al artículo, se menciona en este que Shikamaru no posee habilidades físicas para poder hacerle frente a cualquiera de los dos emperadores, pero con su inteligencia y jutsu
jutsus es capaz de hacerle frente a cualquiera de los 4 emperadores al usar su jutsu de posesión, para obligar que los emperadores se pongan esposas de piedra marina o kairoseki. Porque sí, Shikamaru posee convenientemente bajo su arsenal un par de esposas hechas de kairoseki, y bueno, se supone que eso es todo, no estoy jugando. El artículo acaba mencionando que si Shikamaru le pone las esposas a estos, ya los habrá derrotado de manera automática, cosa que es un tanto exagerada. Comencemos a desmentir esto al hablar de lo más básico, el tema de que Shikamaru podría siquiera atrapar a los emperadores. Para este punto creo que no es necesario que remarque de nuevo la enorme diferencia de rapidez que hay entre personajes de Naruto con personajes de One Piece, en especial si se trata de los emperadores. También, ¿acaso debo mencionar de nuevo que 2 de ellos pueden volar? Tal vez si la pelea ocurre en un lugar con muchas sombras Shikamaru sí pueda hacer algo, pero de lo contrario, no veo muy posible que Shikamaru pueda siquiera conectar su sombra con la de cualquiera de los emperadores, ni siquiera contra Barba Negra, que es un creído y cuyos poderes para crear oscuridad funcionarían tal vez en su contra. Debido al alcance de la técnica y su velocidad, solo sería posible que Shikamaru pudiera atrapar a los emperadores con su sombra si idea una táctica súper complicada, o si es que por alguna razón los piratas se deciden quedar quietos, y déjenme decirles que aún haciendo esto último la cosa no sería muy fácil. Big Mom puede quedarse quieta y simplemente mandar a sus homies a spamear truenos y bolas de fuego por todo el lugar. Kaido puede lanzarle como hasta 3 tornados mientras crea nubes de dragón para levantar el suelo en el que está parado o aquel donde se encuentra Shikamaru. Y Barba Negra puede simplemente crear un terremoto, y aun si este no es de escala tan poderosa como para partir una ciudad o país, Shikamaru la tendrá difícil para mantenerse de pie o siquiera estabilizarse para poder preparar su jutsu. Pero bueno, hagamos como que en cierto escenario Shikamaru se las arregló para conectar su sombra con la de los emperadores. El método no importa, solo lo logro de alguna extraña manera. Aquí es cuando pregunto, ¿creen que Shikamaru ya ganó? Claro que no. Les recuerdo que aun si una persona queda atrapada por el jutsu de posesión de sombras, hay forma de librarse de este si eres fuerte, y no solo eso, sino que si ustedes han puesto atención a la obra, sabrán que el jutsu de posesión de sombra no es una técnica de control completo, sino de control parcial. La víctima que cae en el jutsu no puede mover sus piernas y brazos, pero sí puede hacer cosas como mover la boca y hablar. Esta es una enorme desventaja para Shikamaru, ya que Kaido, usando solo su boca, puede lanzar bolas de fuego, truenos o ondas cortantes de viento. Big Mom no puede hacer nada, pero sus homies sí, y ya hemos visto repetidas veces que el funcionamiento de los homies no depende por completo del control o estado de Big Mom. Aun si ésta se encuentra lejos de ellos o hasta inconsciente, sus homies pueden pelear por sí mismos. Sobre Teach, no estoy seguro, pero creo que él puede expandir su oscuridad sin necesidad de moverse, significando que si no tiene cuidado y se aleja lo suficiente, Shikamaru puede terminar quedando absorbido. Pero bueno, hagamos la cosa aún más conveniente para Shikamaru, hagamos como que el jutsu del ninja flojo sí puede paralizar de manera total el cuerpo de los emperadores y de esta forma, es capaz de ponerles esposas de kairoseki. Aquí es cuando pregunto una vez más, ¿qué se supone que Shikamaru puede hacer en este momento? Aun si les mantiene paralizados y quita sus poderes a los emperadores, ¿de qué servirá esto para Shikamaru? ¿Cómo podrá matar a los emperadores? ¿Sacando un kunai y apuñalándoles? Dudo que eso sirva. En la pelea de Onigashima, Kaido fue atacado al mismo tiempo por Killer y Zoro, este último usando el poder de la espada de Enma, y no le cortaron en lo más mínimo o sacaron sangre, solo le dejaron marcas superficiales en la piel. Big Mom por su lado también tiene una enorme durabilidad, y matarla de hambre no es una opción. Para que ésta entre en su estado de hambre necesita tener antojo de una comida en específico, y aun para que dicho estado la mate necesita que pasen varias horas, y el jutsu de Shikamaru solo dura 5 minutos como máximo. También si se encuentra en su mejor estado, esta puede pelear por días enteros sin comer. Recuerden que cuando se encontró con Kaido esta peleó por 3 días enteros contra él, y hasta donde sabemos, dudo que hayan tenido descansos para comer mientras combatían. Sobre Teach, no sabemos mucho, pero no dudo que como futuro gran villano de la obra, su durabilidad será tan destacable y impenetrable como la de los emperadores anteriormente mencionados. No dudo que Shikamaru es un personaje con cierto potencial, debido a sus técnicas y tácticas, pero no le veo siendo capaz de hacer mucho contra los emperadores a comparación de otros ninjas. Es más, los Yonkos se encuentran en una liga lo suficientemente enorme en comparación a Shikamaru, que siento que este sería un combate
combate imposible de ganar para el shinobi, aun si este contara con esposas de Kairoseki, pergaminos de elemento agua guardados, estuviera vistiendo un chaleco hecho de goma, contara en la mano izquierda con Enma o un kunai que tiene la aura de Oden, en la mano derecha un retrato de Mokter Carmel, y tal vez que encima haya sido inyectado con células de Asirama, podría contar con todo esto, y dudo mucho que aún pueda hacerle frente a los piratas. Sinceramente, la única clase de escenario donde puedo ver a Shikamaru ganando es en escenarios donde la pelea ocurra en una plataforma pequeña que está flotando sobre el océano, y al usar su jutsu de posesión de sombra y la técnica para caminar en el agua, este termine tirando a los emperadores al agua y haciendo que estos se ahogen, pero en sí, pienso que un escenario como este ya es querer darle mucha oportunidad a Shikamaru para que gane. Digo, para este punto ya ni siquiera estamos hablando de imaginarnos cómo sería un combate, sino que ahora solo estamos buscando imaginar qué factores oportunistas son necesarios para que un personaje tenga mínimas oportunidades de ganar ante enemigos que le superan como 1.000.000 de veces en casi cada aspecto. Y así terminamos el día de hoy. Sé que aún falta que hable de más shinobis y cómo serían sus enfrentamientos con los emperadores del mar, pero no se preocupen, aún seguiremos hablando de más ninjas, pero en el futuro. Por el momento me gustaría dar gracias a aquellos usuarios que se quedaron hasta este punto del video. Si lo que vio les gustó o aunque sea les entretuvo un poco, me gustaría que dejaran su like y comentaran de manera respetuosa lo que opinan. También les invito a suscribirse no solo para seguir la continuación de esta serie de videos, pero también para ver el resto de mis proyectos enfocados en One Piece o otros animes de mi agrado. Esto fue todo por hoy, espero verlos en otro video. Adiós, aquí se despide, my name is Dongley. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against yo. Roll over, look, it's like I told you, you play that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call.